Bueno, bueno. 1, 2, 3, no. Bueno, bueno. Bueno. 1, 2, 3. Si escuchan bien o acerco la bocina, porque es el máximo, está a su máximo volumen. Sí, pues acércale un poquito, si se puede acercar un poquito, sí. Ah, muy bien. Bueno, sí. ¿No le pueden pedir que deje de tocar? Que deje de tocar él. Entonces, si tratan de hablar un poquito alto, porque como que no tiene mucho. Ajá. Hablar un poquito alto porque no tiene mucha potencia en la bocina. Ok, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta conferencia promovida por la ciudadanía participativa de Zacatecas para hacer un balance del viaducto elevado y por la defensa de Zacatecas. En ella estarán presentes el maestro en ciencias Francisco Valerio Quintero. Buenas tardes. El doctor Rodolfo García Zamora. La doctora Guadalupe de María Cepeda, presidenta del ICOMOS. Y el licenciado Darío del Real, promotor de los procesos judiciales del proyecto del programa del segundo piso. ¿No se sentó por allá? Es esta una conferencia para hacer una evaluación de las acciones realizadas en el tema del segundo piso y apreciar también las perspectivas de su actualidad, de tal manera que se encuentre presente de manera constante en el saber, en el conocimiento de la ciudadanía que estuvo interesada desde su primer intento en todos los elementos que hubo en un proceso de más de 1 año y medio. En primer lugar, vamos a darle la palabra al maestro Francisco Valerio para que haga su aportación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muy cumplidamente la asistencia de todos ustedes y muy en particular de nuestros compañeros y amigos de la prensa, y como diré más adelante en los debidos términos, la de nuestra amiga presidenta de ICOMOS mexicano. Las palabras que voy a intentar hacerles llegar a continuación son apenas, a pesar de su relativa extensión, la base sobre la cual debemos analizar, creo yo, la situación actual del tema del viaducto elevado y el problema fundamental que se resumiría en la pregunta o en las preguntas: ¿qué es lo que sigue y cómo habrá de seguirse esa ruta? Estas líneas las he intitulado, quizá provisionalmente, Zacatecas, balance de una lucha en defensa del patrimonio cultural. Y están precedidas por un parrafito que de alguna manera da cuerpo a todo lo que, repito, intento decir a continuación. Las decisiones se tomaron aquí y allá
de una manera a la vez empírica y con intencionalidad política. Entonces llegó el jefe y dijo cuál era la verdad. ¿Para qué sirve entonces el pensamiento? Cuando el jefe opina, la verdad agacha el cuello y dobla la rodilla. Pero como dijo el clásico, la realidad tiene otros datos. En su combate, porque eso fue, la sociedad zacatecana fue realista, solidaria y congruente con su pasado, porque tiene conciencia del futuro. Un mal día de diciembre de 2023, Zacatecas se levantó con la noticia de que el gobierno del estado proyectaba construir un piso elevado en un tramo de 3.4 kilómetros del Boulevard Adolfo López Mateos a un costo de 3.652 millones de pesos. Nadie conoció nunca el proyecto ejecutivo de la obra, si es que lo hubo. Nadie tampoco ofreció argumentos razonables que sirvieran de fundamento a la misma. Uno, eso sí, de manera abundante, declaraciones ajenas al razonamiento lógico y sobre todo a su establecimiento como necesidad social prioritaria, superior a la exigencia de pago de liquidaciones pendientes a extrabajadores del Estado, al apoyo al campo, a la infraestructura educativa y carretera o al sistema de salud. Como si tales problemas no existieran, como si la sociedad misma no existiera o su opinión no importara, como si el gobierno no se debiera más que a sí mismo, se procedió a perforar y dañar la superficie de rodamiento del bulevar. Al piso elevado se le consideró, desde la supina ignorancia del poder, como una manifestación de modernidad y como la expresión viva del progreso. Nunca hubo elementos de carácter social, que son los que deben prevalecer cuando de implementar políticas públicas se trata, como tampoco los hubo de carácter técnico. En el primer caso, como lo hemos señalado, hablamos de la urgencia de diagnosticar las necesidades sociales, de ordenarlas en función de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos y del empleo racional de los recursos públicos, y que tomara debidamente en cuenta, lo subrayo, el hecho de que los funcionarios solamente administran bajo la sujeción a normas legales y constitucionales. Tres hechos, entre muchos otros, dan cuenta de que el autoritarismo fue la única herramienta empleada por las autoridades. El primero de estos fue que la intervención sobre el bulevar ignoró la recomendación emitida por Lázaro Mundú el día 10 del séptimo mes de 2024. Lázaro Mundú es director del Centro Mundial de Cultura de la UNESCO, y esa recomendación fue emitida en el sentido, y lo cito textualmente, de que no se tomara ninguna decisión mientras no hubiera una evaluación integral del impacto cultural de la obra. El segundo hecho a considerar es el relativo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Planeación del Estado, en el que establece lo siguiente: la planeación que involucra la participación activa y permanente de la ciudadanía en el desarrollo, planteamiento y seguimiento de la misma es obligación de las autoridades del ramo. Por el contrario, no se permitió participación alguna de la ciudadanía. Pero hay algo más. Las invitaciones al titular del Ejecutivo o a sus funcionarios para establecer un diálogo que propiciara la evaluación de la obra jamás mereció respuesta de las autoridades. Si hay un criterio específicamente técnico, es el de los expertos. En el foro sobre el viaducto elevado, llevado a cabo por los colegios de ingenieros civiles y el Colegio de Arquitectos, celebrado el 14 de agosto de 2024,
entre los que hubo especialistas en construcción, arquitectura, urbanismo e ingeniería de tránsito, no hubo una sola opinión favorable a la realización del proyecto. En cambio, los profesionistas del ramo señalaron que habían solicitado el proyecto completo a la autoridad correspondiente con el mismo resultado, sin obtener respuesta. Con la decisión unilateral de iniciar los trabajos, el gobierno incurrió en actos de abierta ilegalidad. El primero se puede considerar como fraude maquinado, pues durante los años 2023 y 2024 estuvo ejecutando a medias o suprimiendo programas y actividades a las que se le habían asignado recursos. En consecuencia, se generaban excedentes financieros que no representan un ahorro, sino representan desatención de necesidades. De haberse acatado la ley de autoridad presupuestal, cuando menos el 50% de esos recursos debieron ser destinados a la deuda pública. En cambio, con ello se constituyó un fideicomiso para financiar el viaducto. La maniobra consistió en no solicitar recursos a la legislatura para esta obra, eludiendo informarle al respecto sobre un proyecto que los legisladores, sin embargo, conocen, pero del cual legalmente dicen no estar informados. Es importante advertir que nunca se conoció el sustento técnico, ni menos todavía se analizó por expertos. Así, el rechazo de la obra se basó en el enorme gasto unitario que representaba, cerca de 1.100 millones de pesos por kilómetro. Esto da 1 millón de pesos por metro. Segundo, no estuvo nunca demostrada su necesidad. Tercero, necesidades como las que ya mencioné, a las que hay que agregar la pobreza de 750,000 zacatecanos, la precariedad y el elevado costo del suministro de agua, para no abundar más, ubicaban al viaducto elevado como un proyecto inviable que, por consiguiente, de ser llevado a cabo, constituía una decisión irresponsable que no abonaba de ninguna manera al carácter y a la imagen urbana de la ciudad, pues tampoco estaba demostrado que no representara una afectación a la condición de ciudad patrimonio de la que goza Zacatecas. Al mismo tiempo que el proyecto asumía beneficios que nunca demostró, olvidó informar sobre los evidentes factores de riesgo. Un hecho conocido es el relleno del bulevar con desechos de mina contaminados de mercurio. Igualmente grave es que el trayecto coincide con un gasoducto industrial, lo que supone un grave riesgo para los trabajadores, para los vecinos, que incluyen escuelas y un hospital, así como para los usuarios de dicha arteria urbana. Las autoridades, a cambio de razones válidas, difundieron falsedades y contradicciones. Contradictorio fue, en efecto, decir lo mismo, por una parte, que contaban con la aprobación de los vecinos afectados por la otra, y al mismo tiempo declarar que no necesitaban dicha colaboración ni aprobación. Falso, por su parte, fue afirmar que el aumento del flujo vehicular disminuiría la contaminación ambiental. Qué bueno que celebre con campanas la culminación de este fallido proceso. Pero continuamos. A la par que ciudadanía participativa hacía lo posible por crear conciencia sobre estos problemas, se producía la consolidación de un núcleo ciudadano en defensa de la ciudad. Habitar una ciudad no consiste solamente en residir en ella, sino en organizar a partir de ella y con ella, con su historia y con su identidad, la historia personal, familiar y cultural de los residentes. Habitar una ciudad
es crear un vínculo práctico y por tanto activo entre la ciudad, es decir, entre el ser urbano y el ser humano. Cualquiera que sea el factor disruptivo, violentador de esa identidad, constituye un agravio a la ciudad y a sus habitantes, pero principalmente representa la negación del derecho humano a un futuro mejor. La consigna "el segundo piso va porque va" se repitió miles de veces. Pronunciada desde la autoridad, la frase no tenía otra interpretación que la voluntad de llevar a cabo un acto autoritario sin reflexionar sobre el compromiso de respetar la ley ni sobre las consecuencias que acarrean los actos de mera autoridad. En boca de algunos ciudadanos representaba la sumisión a una autoridad que actuaba no a nombre de sus representados, sino en contra de ellos. Representaba también la absolutización del Estado. Cuando el ciudadano dice "¿quién como el Estado?", olvida que el Estado no es nada sino el ciudadano, que la actuación del Estado debe ser en consonancia con el bienestar público y no en su detrimento. Lo digo enfáticamente. Una de las enseñanzas de este proceso apunta a la necesidad de crear ciudadanos conscientes de sus derechos, libres de la maldita incapacidad que denunciaba el filósofo Manuel Kant, la incapacidad de pensar por cuenta propia y de actuar de conformidad con los derechos racional y socialmente construidos. Junto a la difusión en redes sociales y la movilización ciudadana, se presentó la movilización magisterial que esgrimió un reclamo en consonancia con el nuestro. El dinero que nos niegan a los maestros, dijeron, se gasta en una obra innecesaria. Expertos en la lucha social y en el uso del lenguaje, los maestros sintetizaron en 8 palabras su derecho: no al segundo piso, sí a la educación. Esta feliz coincidencia permitió que nuestro reclamo sobre el derecho a la ciudad llegara literalmente a decenas de miles de zacatecanos. A partir de ese momento ya no se podía tapar el sol con un dedo. Un factor decisivo en el resultado que ahora tenemos a la vista fue la lúcida, acuciosa y sólida defensa jurídica a cargo de los abogados José Manuel Hermosillo Vallarta de la Ciudad de México y Miguel Darío del Real Campos, aquí presente, de Zacatecas. Ciudadanía Participativa de Zacatecas, incapaz de retribuir sus gastos, les pagamos con gestos. Y nuestro gesto es de reconocimiento a su capacidad y agradecimiento por su entrega a la causa. No soy nadie para hablar a nombre de la ciudad, pero sé a ciencia cierta que Zacatecas se los agradece. Saludo con profundo afecto y agradezco la presencia de la doctora Lupita Cepeda, presidenta de ICOMOS Mexicano, organismo que a través de ICOMOS Internacional se encuentra vinculado a la UNESCO. Su presencia, doctora Cepeda, ratifica el acompañamiento que nos brindó, incluso con anterioridad a que usted asumiera la presidencia, en este reclamo de respeto a la ciudad, encabezado y conducido por Ciudadanía Participativa de Zacatecas. Al mismo tiempo, nos brinda la seguridad de que su desempeño en la presidencia del ICOMOS Mexicano permitirá desterrar la ambigüedad que los zacatecanos sentimos y sufrimos durante los primeros meses de nuestra lucha. Las amenazas contra los monumentos y sitios que constituyen el patrimonio cultural de los mexicanos deben ser enfrentadas de manera resuelta, con apego a los principios fundamentales de ICOMOS y ajeno a intereses burocráticos
o personalistas. Finalmente, pero de manera principal, agradecemos el acompañamiento y la solidaridad de los zacatecanos. Ha quedado públicamente establecido que los habitantes del Estado se sienten identificados con su ciudad capital, que, como todo patrimonio cultural, pertenece a todos los mexicanos, pero que, como sus hijos legítimos, es a nosotros a quien asiste el deber de cuidar su presente y construir su futuro. Muchas gracias. Bien, continuamos y pasamos en este momento a la participación del doctor Rodolfo García Zamora, que va a describir el proceso que tiene que ver con el proyecto del centro histórico por un tiempo de más de 30 años y que demuestra además que los problemas de Zacatecas no son unitarios. Están en una sintaxis que los vincula y que los convierte en centros de atención muy importantes, no por espacios especiales, ni tampoco por grupos especiales, sino que es un interés general de los zacatecanos. Tiene la palabra el doctor García Zamora. Buenas tardes a todas y a todos. Permítame plantear dos elementos previos a el diagnóstico de lo que han sido las luchas ciudadanas en defensa del centro histórico de 1993 al 2025. El primero de ellos es que Ciudadanía Participativa de Zacatecas, sabiendo que iba a venir la doctora Cepeda y que eventualmente podría haber venido la doctora que nos ayudó, la doctora Oribe, era muy importante junto con ellas, que han sido aliadas estratégicas, hacer un balance de cómo es que se logró finalmente impedir este atraco a las finanzas públicas y la agresión a la ciudad. El segundo elemento, permítanme utilizar la filosofía profunda de Chavela Vargas, quien decía que los mexicanos nacían donde les daba su tiznada gana. Yo de manera más cuidadosa digo que los zacatecanos no solamente somos quienes nacimos aquí, sino quienes están comprometidos en la defensa y protección del centro histórico. Por eso me atrevo a considerar a la doctora Oribe y a la doctora Cepeda como distinguidas zacatecanas por su labor en apoyo a la defensa del centro histórico. El tercer elemento, de manera sintética, para desechar falsas explicaciones, el que se haya impedido la agresión al centro histórico y el megatraco a las finanzas públicas fue un triunfo colectivo de la ciudadanía. Un triunfo colectivo de la ciudadanía en un proceso donde Ciudadanía Participativa fue el grupo original detonante, pero sobre la marcha se fueron integrando diferentes sectores, diferentes gremios. De manera particular, decía el maestro Valerio, sobre los hechos, en la lucha nos encontramos con el magisterio, sección 58, sección 34, y su participación popular, ciudadana, con marchas con 40,000 elementos, que hacía 50 años que no se habían visto en Zacatecas, fueron fundamentales para mostrar el respaldo que tenía esta lucha, junto con la encuesta que aplicamos a nivel del Estado y donde el 80% de los ciudadanos zacatecanos y zacatecanas manifestaran su rechazo a la construcción del viaducto elevado. En ese sentido, decimos, este triunfo es un triunfo ciudadano, es un triunfo de todos. Esta es una organización que desde el inicio se caracterizó por la apertura, por la pluralidad, por la tolerancia y por buscar inclusive estrategias de incidencia a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que la ciudadanía de Zacatecas sabe
que en 3 ocasiones le entregamos a la presidenta de México el expediente completo de por qué estábamos en contra del viaducto elevado frente a los graves problemas de Zacatecas. Estuvimos haciendo estrategias de incidencia para que hubiera una respuesta de la Presidencia de la República. Estuvimos haciendo incidencia en comisiones del Senado y del Congreso, y pocas congresistas federales, y hay que decirlo, especialmente una del PAN, porque hay que reconocer, independiente de su filiación, quien reiteradamente estuvo llevando a tribuna este problema y dando el aval de su instituto político y parcialmente de otros institutos políticos. Y por otra parte, efectivamente hay que considerar que hubo 3 exgobernadores que con memoria histórica invitaron públicamente al gobernador David Monreal a la prudencia, a que fuera prudente en el ejercicio de los recursos públicos y que fuera prudente en una obra que lesionaba el patrimonio histórico y el patrimonio y la vida de miles de zacatecanos. Sin embargo, el poder se ha venido ejerciendo de manera autoritaria, de manera arbitraria y excluyente, y solo esta lucha social hizo posible que impidiéramos semejante agresión a la ciudad y los recursos públicos. La parte que les quiero compartir con ustedes, como decía el maestro Benjamín Arellano, es una caracterización de qué ha pasado con nuestro hermoso centro histórico y las luchas ciudadanas por defenderlo desde 1993 hasta el día de ahora. Y los invito a que nos demos un viaje de 480 años, 1546 hasta 1993, casi 450 años de auge minero, la emergencia de esta bella ciudad, como existen otras en América del Sur, resultado de la enorme riqueza minera y testimonio de las dos culturas, la cultura hispana y las culturas originarias de América Latina. Y finalmente surge esta belleza colonial y que para mediados del siglo pasado empieza a convertirse en motivo de disputa entre diferentes sectores económicos y políticos. A esta parte yo le llamé el centro histórico de Zacatecas y los ciudadanos entre la mercantilización del centro histórico y el derecho a ejercer la ciudad por parte de todos sus habitantes. Llegamos a los años 60 del siglo pasado y un distinguido grupo de ciudadanos, encabezado por don Federico Sescós, toma la iniciativa ciudadana de empezar a preocuparse por proteger y preservar el centro histórico, y tiene la capacidad de lograr sensibilizar a varios gobernadores y varios alcaldes y empezar a formular una serie de normativas que fueron pioneras en la protección y conservación de los centros históricos de nuestro país. Recientemente, buscando bibliografía para un evento que tendremos en la UNAM sobre precisamente los centros históricos y la defensa del centro histórico de Zacatecas, se considera que hay 3 centros históricos que son un referente: Guanajuato, Campeche y Zacatecas, por las contradicciones, por las implicaciones y por los esfuerzos para protegerlos. Viene la declaración en 1993 por parte de la UNESCO, considerando a esta ciudad como patrimonio cultural de la humanidad, y de repente se genera un espejismo, pensando que con este nombramiento iban a llegar ríos y ríos de miles de turistas y que con esto se iba a dar un desarrollo económico mágico de la ciudad, y que finalmente íbamos a superar un atraso de más de 100 años, caracterizado por la pobreza, la marginación, el abandono y más de 700,000 zacatecanos que tuvieron que abandonar nuestro estado. Y se genera la ilusión de que masificando el turismo, mercantilizando los espacios públicos,
promoviendo masivamente la apertura de antros y la gentrificación, sí va a lograr el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del Estado. Lo triste es que lo que se dio ha sido un abandono creciente de la infraestructura de la ciudad y del centro histórico, y pongo 3 ejemplos. El problema del abasto y distribución del agua potable, donde se desperdicia el 50% del agua que llega a la ciudad por lo obsoleto de las redes de distribución. El reiterado hundimiento en las zonas del centro histórico por lo viejo y falta de mantenimiento de las bóvedas, y el abandono creciente de diferentes espacios públicos. Eso me hace caracterizar este periodo del 93 a 2005 por, primero, ausencia de la planeación urbana y de la zona metropolitana en los hechos. 2. Ausencia de una convocatoria a la ciudadanía para la planeación, gestión y protección del centro histórico. 3. Un pragmatismo excluyente de todas las administraciones municipales con diferentes matices, pero en general con una marginalidad del tema del centro histórico, tanto para los ayuntamientos, todos los gobiernos estatales y todos los congresos del Estado desde 1993 hasta el día de ahora. 4. Abandono de las infraestructuras municipales. 5. Una caída en la vida económica de nuestra ciudad que se profundizó en el año 2008, cuando la ciudadana Amalia García, gobernadora en turno, decidió llevarse todas las oficinas burocráticas con sus 5,000 empleos a la periferia de la ciudad, sin considerar la debacle económica del conjunto de la vida de nuestra ciudad capital y la emergencia de la ciudad de Guadalupe como la nueva zona económica y con mayor crecimiento urbano. 6. La emergencia de organizaciones ciudadanas como APASAC, como la red de organizaciones ciudadanas en defensa del centro histórico, y finalmente Ciudadanía Participativa de Zacatecas, que eventualmente en ocasiones hemos contado con el apoyo y solidaridad de algunos líderes de colonias y de los barrios que no han sido cooptados, controlados por todas las administraciones municipales a partir de diferentes prebendas. ¿Cuáles han sido los problemas estructurales que hemos venido dándole seguimiento desde el año 2010 hasta el día de ahora? Abasto y distribución de agua, el desplome y riesgo de las bóvedas, 206 fincas derruidas y sin ninguna alternativa ni por los municipios ni por el gobierno del estado. La creciente mercantilización de todo el espacio público, la antrificación de nuestra ciudad, donde la corona controla el 96% de todos los permisos de alcohol, la gentrificación o expulsión creciente de las familias del centro histórico, el problema de la movilidad y el problema de la violencia creciente en el centro histórico, en el conjunto de la ciudad y tristemente en todo el estado. Durante 6 meses el gobierno del estado ha estado gastando millones de pesos en una narrativa que ya Zacatecas es el estado más seguro. El día de antier el gobierno del estado lo refuta y dice Zacatecas es la 5ª entidad con mayores riesgos para los turistas norteamericanos y recomendamos que no vayan a esa entidad. Como es usual para los gobernantes, David dice que tiene otros datos, lo pasa que nunca los hemos conocido. Les comento que en el año 2016, cuando estuvimos colaborando del 2016 como ciudadanos con 2 administraciones municipales para tratar de resolver esos problemas estructurales,
Un grupo de ingenieros y un grupo de arquitectos que colaboraban con nosotros, junto con el ayuntamiento, hicimos una estimación que con 500 millones de pesos podríamos haber resuelto todos estos problemas estructurales. Se intentó contactar a los gobiernos del estado, se intentó contactar a Miguel Alonso, posteriormente a Tello, para ver si estaban dispuestos a apoyar a resolver estos problemas estructurales, y la respuesta es que el tema de la ciudad, el tema del centro histórico y los problemas de infraestructura no eran prioridades y que eran responsabilidad del ayuntamiento. Y finalmente esto me motiva a compartirles lo que han sido las principales luchas ciudadanas en defensa del centro histórico. Y quiero volver al año 2008, cuando estaba la ciudadana Amalia García como gobernadora, porque ella fue la primera que intentó construir un viaducto elevado. Y precisamente la intervención técnica, seria y decidida de ICOMOS, que llegó a cabildear directamente con la UNESCO en París, demostraron que técnicamente era inviable, técnicamente no se podía soportar, que había un enorme riesgo para la mayoría de las ciudades zacatecas, y fue prudente Amalia García en decir: se suspende la obra, se utiliza ese recurso para ampliar la carretera Zacatecas-Coahuila, y finalmente se pasó esa etapa. Del 2012 al 2014 estuvimos luchando, como lo están haciendo ahora nuevamente diferentes organizaciones ciudadanas, en contra de que en la capital del estado había más de 200 antros. Y repito, el 95% de todos los antros, las concesiones del alcohol controlados por la cervecería Corona. Pero en esa lucha dimos una lucha adicional. Este hermoso edificio arquitectónico, el gobernador Miguel Alonso se había comprometido a entregarlo a la cervecería Corona para convertirlo en la cantina más grande de nuestro país. Y fuimos los ciudadanos organizados con el apoyo de diferentes sectores que logramos impedir esa agresión al patrimonio de la ciudad. Por eso la sugerencia por parte del maestro Valerio, de la doctora Sandra, del maestro Ojo Caliente, Calzada, de que hiciéramos el evento aquí, no fue artificial, no fue fortuito, sino fue recuperar un testimonio de la lucha ciudadana. Y cuando empezamos la lucha para defender este edificio, nos decían que estábamos locos. Nos volvieron a aplicar el mismo calificativo cuando empezamos la lucha en contra del viaducto elevado. Y resulta que parece que hoy el 80% de 1.700.000 habitantes estamos locos, pero teníamos la razón y teníamos la ley de nuestro lado. 2015-2021, lucha de organizaciones ciudadanas para impedir que arrasaran con la Alameda Trinidad García de la Cadena y que querían hacer una enorme plancha, así como un fulano destruyó la plaza principal de Guadalupe para convertirla en una plancha de cemento. Fue la intervención de los ciudadanos la que impidió que se cometiera esa agresión. La siguiente lucha por defender la catedral, donde estuvieron utilizando bulldozer que rozaba la parte frontal de la catedral, porque familiares de Miguel Alonso estaban interviniendo en la plaza de armas para acceder a una parte importante del presupuesto público. Y no hicieron una agresión mayor porque nuevamente los ciudadanos logramos movilizarnos y logramos impedirlo. 2015-2021, no escarmentamos y seguíamos loquitos. Y estuvimos luchando, convenciendo, trabajando a la alcaldesa y al siguiente alcalde en que trabajáramos serios en la elaboración de un plan de gestión de manejo. Y logramos hacer diferentes foros y logramos hacer una propuesta de un plan integral de gestión de manejo
que nunca se llegó a aplicar. Y finalmente nos enfrentamos en esta última batalla frente al autoritarismo y los intentos de corrupción del gobierno de David Monreal en contra de la construcción del viaducto elevado. Ya eso quienes integramos el Ciudadanía Participativa de Zacatecas le hemos llamado la pedagogía de la lucha ciudadana. Los ciudadanos organizados, comprometidos, podemos evitar las agresiones al centro histórico de Zacatecas, a los intereses y a los recursos de 1.700.000 habitantes. Podemos evitar la agresión al patrimonio cultural histórico de toda la población. Pero termino diciendo que también tenemos un reto y tenemos un desafío colectivo, todos los zacatecanos, y no solamente quienes habitamos en la capital de nuestro estado, de construir un proyecto conjunto de desarrollo integral para el centro histórico, para la ciudad y para la zona metropolitana 2025-2050, que sea integral, que sea equitativo, que sea incluyente y que sea democrático. Los cientos de miles de años de juventud acumulada que tenemos en Ciudadanía Participativa de Zacatecas, decimos, los siguientes 90 años colectivamente que nos quedan de vida, vamos a dedicarlos a este proyecto conjunto. Enhorabuenas, porque los zacatecanos unidos todo lo vencen. Muy bien, como se va manifestando la información amplia de Francisco Valerio y del doctor García Zamora, nos ha permitido ver que estamos en el entorno de unos eventos que han convocado a la participación amplia y decidida de la ciudadanía. En el caso de la oposición al segundo piso, hubo una cuestión muy importante, que fue la intervención en el camino de la jurisdicción, en la aplicación de los derechos legales que tiene la ciudadanía. Para esto, vamos a tener la participación del licenciado Darío del Real, promotor de los amparos, y que nos va a hacer un resumen legal y nos informará sobre la continuación de los procesos de responsabilidad y rendición de cuentas derivados de lo que estamos comentando. Gracias. Buenas tardes para todas y todos. Primero que nada, me gustaría agradecer a la prensa y medios de comunicación por haber dado una cobertura de manera objetiva en lo que duró el proceso jurídico. Y en segundo lugar, a Ciudadanía Participativa por haber confiado en mi despacho, en el licenciado José Manuel Hermosillo, que fue mi colitigante y gran amigo. Y tercera, a nuestros quejosos, que fueron la parte más importante en este proceso por la confianza que nos otorgaron, quitar el miedo que tenían por el gobierno, por los hechos que pudieron haber cometido, las amenazas y haber amedrentado a toda esta gente que quería participar, que tenía que ver con una nómina directamente, ya sea de la UAS o de gobierno del estado o en algún municipio afín a Morena. Agradecerles y decirles de manera contundente que ganamos a la buena, sin mentiras, con la ley a nuestro favor, utilizando todos y cada uno de los recursos que la ley tenía propuestos para nosotros, y que jamás echamos alguna mentira o artimaña en el proceso, sino simplemente dábamos a comunicar lo que estaba en los expedientes, aun y cuando el gobierno del estado decía que eran mentiras, nosotros sabíamos el contenido de los expedientes. Quedó muy claro que no había en ningún momento algún permiso para haber iniciado estas
obras del viaducto elevado, y mucho menos para que se hubiera llevado a cabo la destrucción de esta parte de la zona cero en la construcción, mucho menos que estuvieran las máquinas y mucho menos que tuvieran que quedarse. También quedó muy claro que la ciudadanía estaba molesta por el alto costo que tenía la obra, que ese es el común denominador que nos comentó la ciudadanía en general cuando recolectamos firmas. Era un costo altísimo, y en segunda parte, que no había un conocimiento profundo sobre el cuidado del patrimonio cultural de la humanidad que tenemos en nuestro estado y en nuestra capital. Después de la suspensión provisional y la definitiva que logramos obtener, creo que quedó muy en claro que todos los juzgadores federales en nuestro estado y los órganos colegiados nos dieron la razón. Fue un gran espaldarazo en cierto momento que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hubiera dado estas palabras de que en Zacatecas no se iba a hacer lo que la ciudadanía no quería que no se hiciera. Fue un respaldo social para el movimiento legal y social que venía siendo Ciudadanía Participativa. Agradecerle también a los maestros y en general a toda la ciudadanía que nos comentó en las redes sociales particulares y también las de No al Segundo Piso y Ciudadanía Participativa, que querían que siguiéramos recolectando firmas. Esta pedagogía de la cual habla el doctor García Zamora es importantísima, porque Zacatecas se convierte en el pionero de la defensa del patrimonio cultural de la humanidad. Meses después tuvimos otro amparo con un resultado idéntico en el estado de Nayarit, el licenciado José Manuel Hermosillo y un servidor, con otra suspensión provisional y definitiva. Entonces, el antecedente logró hacerse en Zacatecas, y no nada más es un tema jurídico, también es un tema social, que la gente ya no le tenga miedo a ningún tipo de gobierno, ni estatal, ni municipal, ni que nos dejemos imponer nada solamente por así decirlo. La gente quiere una rendición de cuentas justa, quiere que los gobernantes no sean abusivos, y lo que acaba de hacer Ciudadanía Participativa es relevante porque es la defensa no nada más del patrimonio, sino de la ciudad y la ciudadanía. Lo que sigue en este proceso, después de que el gobierno del estado, a mi ver, tomó una gran decisión, dando a conocer la terminación anticipada del contrato que se tenía con la empresa que gana la licitación, pues es ver, número uno, qué pasa con el estatus del dinero que se le tiene que dar a la constructora. Número dos, cuánto va a costar la rehabilitación total del bulevar. Y número tres, en qué se va a utilizar ese dinero que se logró juntar para esta obra del viaducto elevado. Aunado a que también las dos personas que habían firmado el contrato, los dos secretarios, el de Finanzas y el de Obras Públicas, ya no se encuentran laborando en este gobierno. En algún momento, cuando procesalmente sea oportuno, alguien va a tener que responder por esas firmas, esos pagos anticipados y la orden de haber iniciado una obra que, reitero, no es un comentario de nosotros, sino que quedó establecido en los expedientes. Jamás hubo un permiso para que se pudiera iniciar esa obra. Entonces vamos a esperar los tiempos y vamos a ver hasta dónde llega este proceso legal, porque alguien tiene que pagar las consecuencias de haber otorgado esas firmas y de dar inicio a esta obra que no tenía que haberse iniciado. Agradezco también mucho el acompañamiento que tuvo ICOMOS en este proceso legal, porque en todas y cada una de las suspensiones que obtuvimos era un hecho notorio que ICOMOS se había manifestado en contra de este proyecto porque técnicamente no era lo correcto. Entonces, particularmente estoy muy contento por el resultado, pero estoy más contento por esta participación ciudadana que tuvo la gente,
y que sea el principio de muchas cosas, no nada más en nuestra capital, sino en todo nuestro estado. Gracias. Con esa información, obviamente se advierte la continuidad de la atención ciudadana a los protocolos que continúan y se derivan del proyecto del segundo piso. Como sabemos, se están evaluando por parte de la ciudadanía los proyectos que se inscriben en las políticas públicas, pero también con esa información que reciben generan una valoración de los gobiernos responsables y con ello definen su actitud para actuar en consecuencia. Para terminar la participación de los elementos que están en la mesa central, quisiera decir que la doctora Guadalupe de María Cepeda, con su alto carácter de presidenta de ICOMOS, va a tomar la palabra para hacer un comentario sobre el tema del segundo piso y también para hacer la entrega de un reconocimiento del ejercicio ejemplar que ha tenido la ciudadanía participativa. Doctora Cepeda, por favor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí acompañada de los ciudadanos zacatecanos, orgullosos de su ciudad y defensores de su patrimonio en el momento que sea necesario. No quiere decir que otra cosa, que aquí vemos una madurez ciudadana que es ejemplar para tantos puntos, tantas ciudades patrimonio mundial que tiene nuestro querido México. Las inscripciones de patrimonio mundial para Zacatecas ya son 3. La primera inscripción en 1993 por la ciudad y sus alrededores, su centro histórico. La segunda inscripción de patrimonio mundial en 2010 como punto importante en el Camino Real de Tierra Adentro como ciudad minera. Y el tercer punto lo acaban de inscribir este año como parte de la ruta wixárika y sitios sagrados hacia Huiricuta, pasa por Zacatecas. Entonces, 3 veces nombrada, 3 veces inscrita para el reconocimiento internacional. ¿Cómo no? Va a estar ICOMOS mexicano pendiente de que ese patrimonio se conserve y se administre y se consuma y se utilice de manera adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrimonio es para gozarlo, para vivirlo, para presumir, pero también para cuidarlo. Es una, valga la analogía, es una gallina de los huevos de oro. Esta gallinita tiene que comer, tiene que hacer su ejercicio, tiene que estar bien atendida, sus soles y todo, si no, no hay huevo de oro. Y si estamos pendientes de esos huevos de oro y la gallina está enferma o la gallina no come, la vamos a perder. Y en ese sentido tenemos que estar muy claros todos de lo que nos orgullece esta ciudad. Son valores que deben ser trabajados, mantenidos y asegurados para el futuro. A mí me da mucho gusto la gran participación de la ciudadanía participativa de Zacatecas. Este año y medio en el que han, de una manera muy organizada, sistemática, persistente y muy responsable, se estuvieron reuniendo, estuvieron consiguiendo todos aquellos documentos y participando en esta colaboración que tenía que ver con concientizar que esa obra no era viable. La obra que ya se había promovido en el 2007 y que en el 2007 igualmente ICOMOS no estuvo de acuerdo.
No estoy de acuerdo porque impacta negativamente la inscripción del 1993. Y como nosotros vamos, como ICOMOS, como un organismo A consultivo de UNESCO, nosotros vemos todos los patrimonios mundiales que quedan inscritos en México. Y Zacatecas para nosotros es un punto muy álgido, muy importante, muy vívido, porque la última inscripción es un patrimonio complejo, es un patrimonio que involucra patrimonio natural, patrimonio inmaterial y patrimonio de grupos originarios vivos. Es compleja, pero aquí vamos a estar. Yo tuve la fortuna y el honor de dar el seguimiento a los trabajos de la ciudadanía participativa. Estuve acompañando a la arquitecta Olga Oribe Bellinger, quien estuvo en el 2007 en la comisión para defender a Zacatecas de esa obra. Y después, cuando hubo la segunda iniciativa, ahí actualmente está al frente de la Comisión de Movilidad por ICOMOS Mexicano, la maestra arquitecta Olga Oribe Bellinger, que les mando un gran saludo y que les manda todo su cariño, que ella ha estado siempre velando porque Zacatecas se mantenga íntegra en su disfrute, en su percepción, en las visuales, en lo que la gente ve, libre de perturbaciones, de obras discordantes, de obras no necesarias, y que Zacatecas pueda conservar su carácter y su esencia originarios. Entonces, conjuntamente con miembros tan importantes como Rubén Salmón Cuevas, aquí presente, quien hizo un estudio importante y lo publicó sobre alternativas que nos permitieran resolver problemas en Zacatecas sin poner obras de esa naturaleza. Creo que son nuestros baluartes de ICOMOS mexicano, personas pensantes. Finalmente, en la última reunión a la que yo pude acudir y acompañar a la ciudadanía participativa, ya había 6 alternativas viables para resolver las cosas. Hay otros modos. Vamos considerando que ese es el gran valor del pensamiento humano, no obcecarse, no obstinarse sobre obras que no avanzan, que no son adecuadas. La creatividad humana no tiene límites, es ilimitada. Quiero hacer un gran reconocimiento a la ciudadanía participativa por esta labor, como ya la mencioné, ordenada, permanente, orientada y bien administrada en sus recursos, porque aquí hubo recursos necesarios de los ahorros de nuestros queridos ciudadanos, de nuestra querida ciudadanía participativa, que fueron empleados para salvar a Zacatecas. Entonces, creo que esta gran labor es ejemplar porque, tal como lo comentaban ya, es toda una bitácora pedagógica de cómo hacer que las cosas lleguen a un buen fin, que las cosas consigan su objetivo, que el ciudadano común, no el experto, el ciudadano común logre el objetivo y lo logre con sus medios. ¿Y cuáles son los medios? Su derecho que tiene a la cultura y al patrimonio. Un derecho bien ejercido, bien instrumentado, bien gestionado, llega a objetivos con resultados de éxito, como fue el caso de Zacatecas. Para mí esta historia es de presumir, es de darla a conocer. De hecho, quiero comentar que en el apoyo a todo esto que se estaba haciendo en Zacatecas, convocamos a los presidentes de ICOMOS en Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Todos dieron el apoyo a Zacatecas. Esa es la labor de ICOMOS mexicano,
desde su ventana al ambiente internacional y desde su raíz en cada país donde está. Y como es mexicano, es altamente mexicano. Y por tal, tenemos una raíz puesta en cualquier punto, patrimonio mundial de este país. Entonces, lo que hoy día nos convoca es una gran celebración para honrar y para reconocer la gran labor de la ciudadanía participativa de Zacatecas por parte de ICOMOS mexicano, que ha visto culminado los objetivos y las metas programadas en función de proteger y salvaguardar a esta querida ciudad, nuestra querida ciudad de Zacatecas. Hemos traído un humilde reconocimiento para entregar el día de hoy a la ciudadanía participativa y para que quede constancia cómo ICOMOS hace este reconocimiento y lo deja plasmado en un documento. Perdón. Este documento dice lo siguiente: reconocimiento. El ICOMOS mexicano, Asociación Civil, tiene el honor de extender el presente a la ciudadanía participativa de Zacatecas por la defensa de la ciudad de Zacatecas, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1993, por ser parte del Camino Real de Tierra Adentro, inscrita en el 2010, y en el 2025 por su inscripción en la Ruta Wixárika y sitios sagrados hacia Wirikuta. Poca cosa, ¿verdad? Por tanto, zacatecanos organizados que en su decidido esfuerzo ejercieron su derecho ciudadano a la cultura y al patrimonio cultural, y como se hace este presente reconocimiento el 15 de agosto, parece 14 de agosto del 2025 en la ciudad de Zacatecas, y va firmado por la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez, presidente a sus órdenes, por la maestra arquitecta Olga Uribe Bellinger, coordinadora de la Comisión para la Movilidad de Zacatecas por ICOMOS, y por el doctor Ricardo Tena Núñez, vicepresidente de ICOMOS mexicano. Encomiablemente agradezco la ocasión organizada para poder hacer visible y público este reconocimiento a la ciudadanía participativa. Muchas gracias. De un alto e importantísimo nivel que una organización como ICOMOS mexicano reconozca la participación de la ciudadanía zacatecana. Entonces creo que este es un honor de lo que ha recibido la ciudadanía participativa, y debemos, todos los que participamos en eso, darle las gracias por conducto de la presidenta, de la doctora Cepeda, a todo ICOMOS mexicano. ¿No? Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Vamos a las preguntas, a ver si hay, ¿verdad? Pasamos en este momento a que nuestros importantes invitados de los medios de prensa puedan hacer su participación con las consultas que consideren necesarias, importantes, respecto a las exposiciones que se han hecho en este momento. Mientras surge alguna pregunta, quisiéramos señalar que fue muy importante la actuación del presidente municipal, que a pesar de las diferentes presiones que sufrió de todo tipo, se
presiones, hostigamiento, incluso agresiones presupuestales. Él nunca se dio al chantaje del gobernador del estado ni de la empresa INSA, que llegó a ofrecerle dinero para que les concediera los permisos. Entonces es muy importante reconocer la consistencia del presidente municipal, que hizo honor al compromiso de campaña: no avalar la agresión al centro histórico y no avalar el megatraco a las finanzas públicas. Estaba reclamando checar que por qué no era un mes. Ah, sí, estuvo bien. No, sí. Ese es un reconocimiento que tiene que hacer la organización. Ya se verá. La expresión de pedagogía de la lucha social. Yo quiero hacer un reconocimiento expreso también a los juzgadores, a los miembros del Poder Judicial Federal, que tuvieron en sus manos el análisis, dictamen y resolución de las demandas de amparo que presentamos. Su actitud viril, consecuente, tan consecuente que no siempre nos dieron la razón, conste, pero que llegados a la última instancia lo hicieron de conformidad con lo que prescriben las leyes, y quedó el resultado de que así como se presionó y hostigó al presidente municipal, así como se le ofreció dinero con tantos sonetos y escritorio, algo semejante puede haber ocurrido con los juzgadores, que también fueron objeto de amenazas y de promesas de solución económica o de promoción profesional, y sin embargo se sostuvieron. La parte pedagógica a la que me refiero aquí es que nos enseña la importancia de contar con jueces capaces, autónomos, independientes y comprometidos con la función jurisdiccional de ellos, que son oficinas. Aquí lo tiene a la mano. En cuanto termine, sin anuncios ni nada, así como lo estamos oyendo ahorita. Para terminar con esta parte, con esta intervención, que lamento profundamente que muchos de esos jueces se retiran de manera voluntaria por no estar de acuerdo con un proceso de renovación, se le llama oficialmente, de socavamiento, decimos nosotros, de nuestras instituciones judiciales. Doble reconocimiento merece por la tendencia de retirarse en lugar de inmiscuirse en la sociedad. ¿Me voy a checar? Desacuerdos, acuérdense que también se van a estar en desacuerdo. Y como un mexicano, aprovecho este momento para hacer una convocatoria hacia la unidad. Habiendo constatado este gran desempeño de ciudadanía participativa y la lealtad del presidente municipal, Miguel Varela, que me consta que siempre interesado en que la obra no caminara. También tuvimos la participación de los maestros. Si nos damos cuenta, fueron varios actores que unidos llegaron a estos puntos, a estos objetivos. Yo hago votos porque ahora la ciudad de Zacatecas ya cuenta con un polígono que es importante, que va a permitir la preservación y la protección a través de su dirección de Centro de Zacatecas, y que coordinadamente y en unidad con los demás entes dedicados a la conservación, creo que podemos llegar más rápido a consolidar esta conservación del patrimonio cultural de Zacatecas. La ciudad, como parte de un municipio importante,
de este maravilloso estado de Zacatecas, cuenta con el apoyo y con la asesoría y con el acompañamiento de ICOMOS cuando lo requiera. Entonces, un saludo al presidente Varela, quien sabe que en un momento dado estamos persiguiendo el mismo objetivo. El objetivo que nos une a todos, conservar a Zacatecas con su patrimonio cultural y con sus riquezas, conservar esa gallina de los huevos de oro, sana, contenta, feliz, para poder seguir teniendo este beneficio que es de todos. Muchas gracias. Ok, muy bien. Señoras, señores, para terminar, pregunto. ¿Quiénes están? Por favor. ¿Quién le más favor? Sí. A ver, en este, bueno, primero que nada, un fuerte abrazo a todos los que defendieron la causa. Es verdad que se necesitan pilares como ustedes que encaminen esa participación. Ahora, yo tengo dos puntos que nos preguntan de acuerdo. Cuando en este conflicto se dio la coyuntura del movimiento magisterial, hubo marchas y plantones en diversos puntos, pero hubo una situación muy particular con los maestros. En uno de estos plantones llegó un directivo de un partido político. ¿Y cuál fue la reacción del magisterio? El magisterio lo que hizo fue retirarlo para decir, esta causa es de la ciudadanía, aquí no queremos la imposición de partidos políticos y mucho menos de dirigentes o funcionarios. En este contexto, si bien estoy de acuerdo en la tarea que hizo el presidente municipal en no dejarse chatear, en las primeras marchas iba el dueño del Gran Taquito encabezando la defensa. Obviamente tiene su local allí y iba a ser afectado. Pero después, ya cuando resulta todo, cuando finaliza, resulta que el movimiento ciudadano sale con un desplegado diciendo, nosotros paramos la construcción del viaducto elevado. Después, mi pregunta allí es, ¿cómo, si bien se agradece esta parte de apoyo, cómo prevenir que una causa ciudadana no se participe porque se tomó como una bandera o un logro de los partidos políticos? Incluso el presidente municipal algunas veces lo ha tomado como una victoria suya propia, que es una victoria de la ciudadanía. Ahora, también se hablaba de la mercantilización del espacio público. Yo no sé si la mayoría de aquí transita por el Arroyo de la Plata, por la Plaza Bicentenario. Hace 3 meses la ciudadanía también demandó al ayuntamiento por la invasión del espacio público. En ese momento se trató de publicidad. Si encaminamos o aplicamos al Plaza Bicentenario, las banquetas son de aproximadamente 1,20 m de distancia. Sin embargo, están invadidas totalmente por comerciantes que, si bien no se tiene nada en contra de que se gane su sustento, la banqueta se reduce aproximadamente, tengo fotos de ellos donde los puedo demostrar, como 40 centímetros. Es decir, el ayuntamiento, y ahí es cosa del ayuntamiento, nada más falta que vayamos al Arroyo de la Plata, a la Plaza Bicentenario, al Jardín de Independencia, está totalmente invadido el espacio público por la mercantilización. Entonces, ¿cuál es el reclamo que se le debe de hacer al ayuntamiento para que también ponga atención en esos asuntos y no solo sea en la búsqueda del reflector? Y cómo prevenir que estos movimientos que son ciudadanos no se apropien los partidos de estas causas. Gracias. Rápidamente señalar, cuando surgió el problema y que inicialmente se estaba constituyendo ciudadanía participativa, había integrantes de 4 diferentes partidos políticos, y ahí no se le cerró la puerta a nadie, todo el mundo pudo llegar, pudo quedarse y hubo quienes se retiraron.
Por eso Ciudadanía Participativa es una organización abierta, plural, incluyente y tolerante, no partidaria. Segundo elemento, el tema del espacio público. Esta es una tendencia del capitalismo mundial y tú lo conoces perfectamente. Entonces, de alguna manera, esto se expresa cómo los diferentes gobiernos intervienen en la administración de la ciudad y el espacio público. Uno de los teóricos del urbanismo crítico, Harvey, dice: el futuro de las ciudades depende de cómo el capitalismo se expresa en cada ciudad, cómo participa el sector privado y cómo regula el Estado. Y nosotros decimos: ¿y cómo intervienen los ciudadanos? Lo que tú señalas de la bula taje es peccata minuta si tomamos en cuenta la privatización de todas las reservas territoriales, la privatización del subsuelo de Zacatecas por todas las cableras, y donde parece que nadie se preocupa por eso. Yo te diría, estamos en un espacio pequeño, estamos en un espacio reducido. Tu pregunta es valedera sobre la privatización del espacio, pero creo que Ciudadanía Participativa pasamos el sarampión de la no partidización y hoy tenemos la tolerancia y la madurez de convivir compañeros de diferentes institutos políticos, porque lo que nos preocupa es el futuro del centro histórico y la ciudad, y la vida partidaria cada quien la hace en su instituto. En este proceso hubo aliados coyunturales que se manifestaron, que hicieron apoyos. Movimiento Ciudadano, de hecho, ganó el primer amparo, y el abogado que lo promovió quiso montarse y le subió de marketing. Nosotros no podíamos pelearnos con eso. Dijimos: aquí todo el mundo puede apoyar, y el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Agradecemos tu preocupación, pero buscaremos seguir en esta línea, que somos una organización ciudadana no partidaria. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna participación de alguno de los presentes? Si no es así, vamos a darles las gracias ampliamente a quienes nos han acompañado en este evento, desde luego también a la prensa, y bueno, esperamos seguir, como se ha anunciado ahora, señalando las actividades que se van a poner en práctica próximamente para que tengan total información de cómo camina este proceso. Muchas gracias, tengan muy buenas noches.